Ahí estoy sin mutear y ahora les hice desaparecer la pantalla. ¿Me escuchan y me ven ambas cosas? Sí, todo bien. Veo la pantalla y me escuchan a mí. Fantástico. Bueno, este, tenemos dos funciones continuas en el punto x igual a a. Entonces, si yo multiplico una de esas funciones por un valor k, ¿sí? Supongamos que la función continua sea la función seno de x. La multiplico por 3, 3 por seno de x también va a ser continua en el punto que la esté estudiando. Es decir, yo tengo una función continua, la multiplico por un valor constante, k, perteneciente a los reales y obviamente distinto de 0, y de esa manera voy a obtener otra función continua. Lo mismo ocurre si la sumo o las resto. La suma o la resta de dos funciones continuas en un punto me vuelve a dar otra función continua en el mismo punto. Si las multiplico o si las divido. Claramente, en el caso de la división, la condición que tengo que poner es que el denominador en el punto A sea distinto de 0. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, la idea es que ustedes demuestren cada una de estas propiedades, pero a modo de ejemplo lo que yo traje es la demostración de que la suma de dos funciones continuas en un punto también me va a dar una función continua en ese mismo punto. ¿Por qué hago las demostraciones? Porque aprender a demostrar algo significa darle una validez general. ¿Sí? Siempre que nosotros demostramos alguna propiedad en términos generales, sabemos que eso vale siempre. Entonces, lo que yo voy a hacer es demostrar que si f y g son continuas en un punto x igual a a, la función suma también es continua en ese punto x igual a a. ¿Sí? Bien, entonces, una de las hipótesis me dice que la función es continua en el punto x igual a a. Eso significa, por lo que vimos ayer, vimos que si una función es continua en un punto x igual a a, entonces se cumplen tres condiciones. La primera era que tenía que existir la función en ese punto. La segunda es que tiene que existir el límite cuando x se acerca a por derecha y por izquierda a ese valor. Y la tercera es que esos dos valores coinciden. O sea que si yo escribo esta expresión, estoy, digamos, simplificando o sintetizando las tres condiciones. Existe f de a, existe el límite cuando x tiende a de f de x, y estos dos valores me dan iguales. Por otra parte, por hipótesis también tenemos que la función g es continua. Entonces ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el límite cuando x tiende a de g de x es igual a g de a. Ahora bien, como nosotros sabemos que la función suma es igual a la suma de funciones, y esto lo vimos cuando trabajamos funciones, entonces lo que vamos a hacer es aplicar límite en ambos miembros de esta igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. O sea que si aplicamos límite en esta expresión, nos va a quedar que el límite de f más g aplicado a x es igual al límite de f de x más g de x. Pero como el límite de una suma es la suma de los límites, me va a quedar límite de x tendiendo a de f de x más el límite de x tendiendo a de g de x. Ahora, por hipótesis, este límite de x tendiendo a de f de x, lo tengo escrito acá, es igual a f de a. Y por hipótesis también, el límite cuando x tiende a de g de x, acá lo tenemos escrito, es g de a. O sea que esto significa, por propiedad o álgebra de funciones, que es igual a f más g aplicado a a.
Por eso puedo asegurar que si partí que el límite de f más g aplicado a x me da f más g evaluado en a, significa que cuando sumo dos funciones continuas, me da efectivamente otra función continua en ese mismo punto. Todo el resto de las propiedades se demuestran de la misma manera, pero demostrándolo de esta forma general, puedo asegurar que vale siempre. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ir a algunos. Tomé un ejemplo particular para empezar a meternos en lo que es la resolución de situaciones problemas. Fíjense acá que yo tengo una función definida por partes. Me dice que la función está definida. Con esta fórmula, el cociente entre raíz de x más 1 menos 2 y x menos 3, o sea, una función racional, donde para todos los valores de x que sean mayores que 3. Pero para todos los valores de x menores o iguales que 3, funciona esta fórmula, k por x, donde k es un número, ¿sí? Esta función es una función lineal. El problema me dice, busquen el valor de k que hace que esta función resulte continua. ¿Qué tengo que hacer? Si yo me imaginara un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Tengo hasta el valor de 3 una recta, ¿sí? Y luego tengo la gráfica de esta función. Para que sean continuas, es donde termina la recta, tiene que empezar la gráfica de esta función. ¿Se entiende? No, el valor de k lo tengo que encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué vamos a ir haciendo para tratar de detectar cuál es el valor que hace que esta función sea continua? Vamos a ir trabajando con la definición de continuidad, justamente. Entonces, la primera condición, sí, es una función definida por tramos. La primera condición es que la función tiene que estar definida en el punto 3. ¿Cómo hago eso? Me fijo en cuál de los dos sectores está el igual. Acá está el igual, o sea que la función, para evaluar la función en 3, tengo que tomar esta parte de la definición, es decir, la función k por x. O sea que f de 3 me va a dar k por 3. Hasta ahora no es mucha la información que tengo. La segunda condición era que el límite, tenía que existir el límite de la función en ese punto. Pero ¿qué nos pasa acá? Que vamos a tener que considerar un límite por derecha y un límite por izquierda. ¿Por qué? Porque para los valores mayores de 3 tengo esta fórmula, en cambio para los valores menores o iguales que 3 tengo esta otra fórmula. Entonces, cuando yo me venga desde la derecha, tengo que tomar los valores mayores que 3. Entonces calculo el límite acercándome a 3 desde la derecha. Por eso pongo ese más. De esta función. Olvídense de todo lo que está resuelto. Lo primero que hago es reemplazar por 3. O sea, evaluar esta función en 3. Me queda la raíz cuadrada de 3 más 1, que es 4, la raíz cuadrada de 4, que es 2, 2 menos 2, 0. Y en el denominador me queda 3 menos 3, 0. O sea, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero como en el numerador presenta una función irracional, o sea, una raíz, sabíamos que la manera de salvar esa indeterminación era multiplicando numerador y denominador por el conjugado.
Entonces lo que hago es multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. ¿Hasta ahí me siguen? Estoy tratando de salvar la indeterminación de este límite. Cuando yo haga las distributivas del caso y multiplique esto por esto por 2, menos 2 por la raíz y menos 2 por 2, me va a quedar una diferencia de cuadrados. O sea, me va a quedar raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado, o sea, x más 1, menos el segundo valor al cuadrado, 4. O sea que en el numerador me queda x más 1 menos 4. En el denominador, en cambio, me queda x menos 3, que lo coloqué acá entre paréntesis, por esta expresión, la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Si yo opero algebraicamente en el numerador, acá me queda x más 1 menos 4, ¿me da cuánto? ¿Cuánto me da el numerador? No. X más 1 menos 4, x menos 3. En el numerador me queda x menos 3. Y yo en el denominador tengo un producto donde uno de los factores es justamente x menos 3. Entonces lo que hago es simplificar ese x menos 3 con el x menos 3 del numerador y de esa manera me va a quedar, cuando calcule el límite, en el numerador me queda un 1. Y en el denominador me queda evaluar esta función en 3. 3 más 1, 4, raíz cuadrada de 4, 2, 2 más 2, 4, el límite me queda un cuarto. O sea, calculé el límite de x tendiendo a 3 desde la derecha y me dio un cuarto. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora tengo que calcular el límite desde la izquierda. Para calcular el límite desde la izquierda voy a tomar los valores menores que 3, porque son los que se acercan desde la izquierda. Y entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 3 desde la izquierda de la función k por x, que me da, si yo evalúo acá el valor de x en 3, me da 3 por k. Ahora, vuelvo al problema. El problema me decía que yo tenía esta función y me pide encontrar el valor de k para que la función resulte continua en 3. Para que resulte continua en 3, ¿qué tiene que pasar con estos dos límites, el de la derecha y el de la izquierda? ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, exactamente. Justamente porque tienen que ser iguales, entonces la tercera condición yo impongo que ese 3 por k, que era el mismo que f de 3, sea igual a un cuarto. De esa manera encuentro el valor de k, que es un doceavo, que es el que va a hacer que mi función no se corte. Siempre esto lo puedo corroborar con GeoGebra. Entonces grafico la función un doceavo de x para los valores menores o iguales que 3 y grafico para los valores mayores que 3 esta función y vamos a ver que no se corta. Es decir, que en el punto 3, ¿sí?, le hace corresponder ¿qué valor? ¿Qué valor le va a hacer corresponder al punto x igual a 3? Un cuarto, exactamente, que era el valor del límite. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas vayan viéndolas gráficamente para poder internalizar o vincular lo que realizan analíticamente con lo que realizan o con lo que se puede ver en la gráfica de la situación. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguieron todos?
Sí. De este tipo de problemas, en esa página que les di para correr las funciones y moverlas para ver si son continuas o discontinuas, tienen como 10 o 15 ejercicios resueltos, no resueltos, sino que ustedes tienen que resolver y que las páginas les va a decir si lo hicieron correctamente o no, con lo cual les sigo dejando esa página o ese link para que puedan practicar. De todas maneras, si tienen consultas, saben que siempre pueden preguntar. Vamos a ver este teorema. El teorema de Bolzano es un teorema bastante famoso. Ustedes ya trabajaron polinomios en álgebra, ¿no es así? Sí, me parece que sí, por el que estamos en mayo. Sí, ya trabajaron polinomios. Trabajaron polinomios, trabajaron método de Gauss para factorizar un polinomio, ¿sí o no? Sí, entonces ya te trabajaron polinomios. ¿Se acuerdan? Inclusive lo habíamos visto de todas maneras en el curso de ingreso. Cuando nosotros trabajamos en los polinomios en el taller de matemática de febrero, nosotros vimos que cuando factorizamos un polinomio, el método de Gauss nos sirve o nos es útil para encontrar las raíces racionales. Y nuestro problema se presentaba, salvo que llegáramos hasta Bhaskara, se nos presentaba en detectar las raíces irracionales. El teorema de Bolzano un poquitito nos da una mano en esto. Fíjense, dice lo siguiente. El teorema de Bolzano me dice, supongamos que nosotros tenemos una función que es continua en un determinado intervalo, ¿no? Y que la imagen de uno de los extremos, de A, y la imagen del otro extremo tienen signos opuestos. O sea, uno es positivo y el otro es negativo, no importa cuál es cuál. Pero la función es continua. Entonces la función asegura que como es continua, en algún momento esa función corta el eje X o presenta una raíz o un cero. O sea, simbólicamente esto es así. Si yo tengo una función continua en un intervalo AB y el signo de A, de f de A, es distinto al signo de f de B, entonces existe un punto, por lo menos un punto en ese intervalo, cuya imagen vale cero. Lo vamos a mirar en esta gráfica. Supongamos que esta es mi función f de x. Yo puse, por poner, porque puede ser al revés, que el signo de f de A sea negativo y el signo que le corresponde a f de B sea positivo. Como la función es continua, necesariamente en algún punto tiene que pasar por cero. Es más, puede pasar un montón de veces por cero, porque podría hacer toda esta trayectoria y llegar hasta acá. O podría ser una recta que une f de A con f de B. Es decir, como la función es continua, si f de A y f de B tienen distintos signos, necesariamente tengo que pasar por el cero. ¿Sí? ¿Por qué les vinculo esto con los polinomios? Porque cuando nosotros sabemos que hay una raíz que no la estamos encontrando, pero ese polinomio, supongamos, que es de grado 3, nosotros sabemos que un polinomio de grado 3 tiene sí o sí una raíz real. Resulta que aplicamos método de Gauss, no la encontramos. Eso significa muchas veces que la raíz es irracional. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acotando la función, ¿sí? Y tomamos dos valores. Supongamos que este sea el 1 y este sea el 10. La evaluamos en 1, me da negativa, la evaluamos en 10, me da positiva. Achico. La evalúo en 5, me da positivo, la evalúo en 4, me da negativo. Sigo y voy como ajustando el lugar donde está la raíz.
Supongamos que esto sea pi. Vamos a tomar un valor bien complicado. Llego a 3 y la imagen de 3 me da negativa. Llego a 3,5, me da positiva. Sigo achicando. 3,1 me da negativa, 3,2 me da positiva. Y así la voy como encorsetando, la voy como ajustando. El valor exacto no lo voy a encontrar, porque justamente la definición de número irracional es que es un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, depende con el tipo de problema con el que esté trabajando, va a ser la cantidad de aproximaciones que voy a hacer para detectar con mayor exactitud el valor de esa raíz. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Sí. Bien. Fantástico. Fantástico. La demostración de este teorema, a la que no voy a abordar específicamente, la tienen en la guía. Cualquier dificultad me preguntan, pero sí me interesaba trabajar o mostrar un ejercicio. Está en la parte de los adicionales, es el ejercicio número 5, y me presentan esta función. ¿Qué tipo de función es esta? X cuadrado más 2x sobre x menos 3. Es una función racional. Bien, porque tengo tanto en el numerador como en el denominador polinomios. ¿De qué grado es el polinomio numerador? ¿Y denominador? Fantástico. Bien. Tengo esta función racional y me dicen, mira, si yo evalúo la función en 2, me va a dar un valor negativo. A ver, evalúen esta función en 2 y díganme qué valor exacto les da. ¿No? ¿Menos 3? No, no estoy de acuerdo. 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, arriba tengo 8 y abajo tengo menos 1, menos 8 es el resultado. ¿Están de acuerdo? Bien. O sea, f evaluado en 2 me da un valor negativo. Ahora la voy a evaluar en 4, que acá me dice que es positivo. A ver si es cierto. 4 por 4, 16, más 2 por 4, 8, o sea que en el numerador me da 24. Y en el denominador me da 4 menos 3, 1, o sea que el resultado es 24. O sea, f de 2 me da negativo y f de 4 me da positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguieron todos? Pregunta. ¿Puede asegurarse que existe algún punto C entre 2 y 4 cuya imagen sea 0? Ajá, me dicen que sí. Volvemos entonces. Me piden que la función sea continua en el intervalo AB. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, y voy de vuelta, lo primero que tengo que analizar es si en el intervalo 2, 4 esa función es continua. Porque si no es continua, yo no puedo asegurar, puede ocurrir que pase, pero no lo puedo asegurar, que haya un valor que me dé 0. Entonces, si yo miro esta función, ¿cuál es el valor que anula el denominador? El 3. Bien. O sea que en 3 hay un problema. Calculemos el límite cuando x tiende a 3. ¿Cuánto les da?
Les doy tiempo. Indefinido no me puede dar. Me tiene que dar algo. Me da 15 sobre 0. Y 15 sobre 0 es infinito. Fantástico. O sea que en 3, el resultado cuando calculo el límite de x tendiendo a 3 me da infinito. Eso significa que en 3 hay, ¿qué cosa? Muy bien. Una asíntota vertical. Si hay una asíntota vertical, ¿la función es continua entre 2 y 4? No. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta en 3? Tipo de discontinuidad. De salto infinito. Inevitable, porque al ser infinito el resultado, la discontinuidad es inevitable. Perfecto. Entonces, como la función que estoy trabajando cumple con la condición de que los extremos tienen signos opuestos, pero no es continua, no puede asegurarse que haya un punto en el cual la función pase necesariamente por el punto cero. Entonces, para que se cumpla el teorema de Bolzano, yo necesito que mi función sea continua y además los signos de los extremos, de las imágenes de los extremos, sean diferentes. ¿Estamos? ¿Hasta ahí no les quedó claro? Fantástico. Bien. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Prácticamente con esto, a nosotros nos está quedando ver un teorema más, que lo vamos a ver la semana que viene, y con eso terminamos todo lo que tiene que ver con límite y continuidad, pero fíjense que yo se los voy eh, enganchando todo, así que no vayan perdiendo de vista todo lo que vamos trabajando porque está todo conectado. Entonces, para hoy, varias cosas. Primero, ya pueden entregar el trabajo, ahí vi que está habilitada la entrega, así que durante el día de hoy entregan el trabajo práctico número 3. El miércoles de la semana que viene los espero a las 10 de la mañana para terminar con el teorema que nos queda y ver algunos ejemplos en base a las preguntas que vayan surgiendo. O sea que pueden resolver todos aquellos ejercicios siempre y cuando no les pidan la aplicación del teorema del valor medio, que es el único que nos queda por trabajar. ¿Sí? Una vez que terminemos o sea, la semana que viene, el miércoles, una vez que terminemos con este tema, vamos a subir las consignas del trabajo práctico número 4, que como cada trabajo práctico tiene sus particularidades, ¿sí? La idea es que, para el hospital nos falta porque tenemos que trabajar derivadas. Lo de hoy a las 5. ¿Es un recuperatorio? No, es para aquellos alumnos que no se pudieron enganchar. Y el trabajo grupal lo que estamos haciendo ahora es organizando. ¿Se acuerdan que el trabajo grupal tiene una consigna que ustedes tenían que inventar? Bueno, esa consigna que ustedes tienen que inventar, ahora se la vamos a pasar al grupo siguiente. Y cuando tengamos esa consigna respondida, ahí vamos a terminar de evaluar ese trabajo. ¿Sí? Es decir, ahora lo que vamos a hacer es, lo que me está ayudando, por suerte, Walter, es juntando
el problema original con la consigna que inventó cada grupo y se lo vamos a ir pasando al grupo siguiente. Si igual podemos estar en el de las 5 para volver a presentarse, sí, no tengo ningún problema, Nara, lo que pasa es que no le va a quedar asentada como calificación, sí le va a quedar asentada como ejercitación, porque una vez que fueron evaluados, ya fueron evaluados. ¿Se entiende lo que digo? No, Ferreira, porque convocamos únicamente a aquellas personas que tuvieron problemas de conexión ese día a esa hora. ¿Se entiende? Sí, por eso. No, Abril, le voy a explicar. Hubo algunos chicos que el día de la evaluación, en el horario exacto, tuvieron problemas o de trabajo o de conexión, y nos comunicamos con esos chicos específicamente para que rindan hoy a las 5 de la tarde. Pero no es para todo el mundo porque ya los que rindieron, el sistema ya les deja la nota con la que rindieron. ¿Se entiende? Es para los chicos que estuvieron ausentes nada más. ¿Sí? Bien, fantástico entonces. Bueno, entonces, los aliento a entregar el trabajo práctico número 3, avanzar en la ejercitación de esta segunda parte del límite, que tiene que ver con todo lo que es continuidad, y llevar lo más posible al día todo el trabajo. Aprovechen el lunes, que es feriado y que van a tener más tiempo, se supone, para seguir trabajando. Quedamos en contacto por WhatsApp, por el foro, ¿sí? Por el foro pueden seguir trabajando tranquilos. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? Un gran saludo a todos. Hasta luego.